Hisense U7H versus LG QNED 80, en este caso ambos televisores en tamaños de 55 pulgadas. Lo más importante que deben saber es que ambos televisores cuentan con dos puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K. Lo otro importante es que por lo menos aquí en Colombia y en otros países de América Latina y Europa, el Hisense viene con panel ADS y sistema operativo VIDAA. Mientras que el QNED 80 en este caso tiene panel IPS y por supuesto el sistema operativo es WebOS propio de esta marca. Empiezo esta comparativa primero por el apartado Smart. Este es el diseño de sus controles remotos. Si bien el control remoto del Hisense es más pequeño, a veces resulta un poco incómodo al agarre porque suele resbalarse más fácil de las manos. Aunque me parece que tiene una buena ubicación de las teclas, mientras que el Magic Remote del LG es más grande, tiene teclas numéricas y si bien no parece tan ergonómico, la verdad es que tampoco me resulta tan incómodo al agarre. Recuerden que esta es la versión que viene con sistema operativo VIDAA por parte del Hisense U7H, pero que en otros países cuenta con Google TV. Este es el diseño del menú principal de ambos sistemas operativos. A mí personalmente no me disgusta el sistema operativo VIDAA, más allá de que carece de algunas aplicaciones. Por tal razón pienso que en cuanto a aplicaciones el WebOS del LG en este aspecto gana. Y en cuanto a fluidez me parece que el Hisense U7H a la hora de cargar videos y abrir aplicaciones a veces es un poco más rápido, aunque la diferencia no es muy grande. En cuanto a asistentes de voz, el Hisense es compatible con el VIDAA Voice y al parecer en otros países soporta además el Amazon Alexa y aparentemente el asistente de Google, aunque eso no lo he podido comprobar. Mientras que el LG es compatible con el asistente de voz propio de la marca LG, también el Amazon Alexa y en algunos países además es compatible con el asistente de voz de Google. Cabe mencionar además que ninguno de ellos es compatible con la función de manos libres, es decir que si quieren acceder a algún asistente de voz, sí o sí les toca oprimir el botón de micrófono de los controles remotos. Ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla, pero ninguno de ellos soporta lo que se conoce como Multiview, tampoco pantalla superpuesta y tampoco la función de Picture in Picture. Recuerden que en cuanto a aplicaciones el Hisense carece de algunas como por ejemplo HBO Max, también Star Plus, solo por mencionar algunos ejemplos. Pero por lo menos es compatible con aplicaciones populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, también DirecTV Go, entre otras, y por supuesto la LG Content Store del QNED 80 también es compatible con esas aplicaciones. Y recuerden además que a ninguno de estos televisores se les pueden instalar archivos externos, por lo cual si no encuentran la aplicación que quieren dentro de estas tiendas simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Y en cuanto al navegador de internet, si bien ambos televisores cuentan tan solo con un navegador que es propio de cada sistema operativo, me parece que es mucho más completo y funcional el navegador de internet del LG porque cuenta con esta función de visualización de TV, que en una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. Y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Simplemente tengan presente que en las páginas web gratuitas sí o sí va a aparecer publicidad y es mucho más fácil de cerrar en el caso del LG, gracias por supuesto al Magic Remote. Hablando ya de la comparativa en cuanto a calidad gráfica, empezando por la representación de colores, me parece que ambos televisores hacen un muy buen trabajo. La tecnología de color, en este caso para el Hisense, es de Quantum Dots, mientras que para el QNED 80 es combinación de Quantum Dots con NanoCell, por lo cual pienso que hay una mayor variedad de colores y una más amplia gama de colores y mejor precisión por parte del LG. Pero sigo considerando que el Hisense en esta área también muestra muy buenos resultados, simplemente que entre ambos personalmente me gusta más el trabajo que hace el LG, porque además tiene panel IPS y usualmente los televisores con panel IPS tienden a mostrar colores más bonitos, mejor representados, mejor precisión de ellos. Aunque en cuanto a cantidades de brillo, sí es muy importante mencionar que el Hisense tiende en cada modo de imagen a mostrar mayor cantidad de brillo.
Y en cuanto a alto rango dinámico, la diferencia principal, además por supuesto del brillo, es que el Hisense además es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el LG no es compatible con esa tecnología. Aún así me parece que la tecnología HDR10 también hace un muy buen trabajo. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, el trabajo en ambos televisores es terrible, aunque obviamente si mantienen las luces de la habitación totalmente encendidas, ni el efecto clouding ni los sangrados de luz se van a notar, pero obviamente se notan muchos reflejos en pantalla. Si atenúan un poco más las luces de su habitación, el resultado digamos que es mucho más llevadero, mucho más decente. Entonces si lo van a utilizar en esta condición, realmente no habría tanto problema. Aunque de todas formas se puede llegar a percibir algo de efecto clouding en ambos televisores. Pero el problema realmente es cuando ya en su habitación atenúan muchísimo más la luz. De hecho aquí simplemente mantengo una luz roja y aún así pueden percibir que el trabajo es terrible. Y lo será aún más cuando apaguen las luces de la habitación totalmente. Si bien ambos televisores cuentan con la función de atenuación local, el trabajo es digamos que mejor, o por lo menos es menos peor en el caso del Hisense porque cuenta con retroiluminación Full Array, mientras que la retroiluminación del LG es simplemente una LED Edge básica o convencional, por así decirlo, por lo cual el efecto blooming es mucho más notorio y más molesto en el caso del LG, mientras que en el Hisense podría ser algo tolerable en algunos casos. Pero sea como sea, vuelvo y repito, el trabajo en esta área es terrible en ambos televisores por el hecho de que el Hisense, recuerden que tiene panel ADS y el LG panel IPS. Pero si en sus países pueden conseguir por ejemplo el Hisense con panel VA, el rendimiento en esta área será muchísimo mejor. Además tengan presente que si bien ambos televisores pueden llegar a atenuar de una forma más que decente las zonas en la escena que deben ir atenuadas, el real problema es cuando en la escena hay más cosas que iluminar. Por ejemplo, cuando hay subtítulos, el efecto blooming es increíblemente molesto. Y yo sé que hay suscriptores que me dicen que por qué critico tanto este aspecto. Pues bien, no sé ustedes, pero yo no puedo soportar este tipo de problemas. Si ustedes sí los pueden soportar, adelante, váyanse de cabeza por un televisor con panel IPS o ADS. Pero quienes como yo vayan a ver principalmente contenido de este tipo con escenas oscuras en una habitación con poco o casi nada de iluminación, sí o sí les recomiendo irse por un televisor con panel VA. En cuanto al apartado gaming, ambos televisores, además de tener puertos HDMI 2.1, cuentan con ventajas gráficas en el sentido de que se puede cambiar la configuración predeterminada, ya sea en el caso del Hisense cambiando los modos de imagen o en el caso del LG accediendo a esta Game Bar con estos géneros de juego predeterminados. Como pueden percibir, la configuración gráfica en cuanto a colores y brillo cambia de forma automática con cada selección, lo cual es genial tener estas opciones porque no afectan de forma negativa los tiempos de input lag en ambos televisores. Y por supuesto es importante mencionar que los tiempos de input lag en ambos modelos me parece que son muy buenos tanto en 4K 60 Hz como en 4K 120 Hz. Considero que casi cualquier gamer, aun aquellos que sean exigentes, podrían quedar más que satisfechos con ambos televisores en esta área. Esta comparativa me pareció muy importante hacerla porque actualmente aquí en Colombia y creo que también en otros países de América Latina y de Europa, estos dos modelos hasta ahora son los más económicos que cuentan realmente con puertos HDMI 2.1, en este caso 2 por cada televisor, que son realmente compatibles con los 120 Hz en 4K, además de tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Y esto me parece muy importante mencionarlo porque recuerden que actualmente existen televisores que pueden resultar un poco más económicos que dicen tener puertos HDMI 2.1 pero que realmente no son compatibles con los 120 Hz en 4K, que desde mi punto de vista es lo más importante de la tecnología HDMI 2.1.
Entonces recuerden que si viven aquí en Colombia y buscan televisores económicos que tengan puertos HDMI 2.1 reales, por así decirlo, estas dos opciones serían los modelos que deben tener en cuenta, siendo en la mayoría de los casos, en la mayoría de tiendas, el Hisense U7H mucho más económico. No sé en sus países qué televisores actualmente económicos haya que realmente tengan puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K. Pero probablemente un TCL C735, si en sus países ya se comercializa, sería una muy buena alternativa, porque por lo menos aquí en Colombia aún no se comercializa, por lo menos no en tamaños pequeños. También me parece muy importante destacar que el manejo del movimiento en ambos televisores, por ejemplo cuando ven contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectan por ejemplo un decodificador de señal digital a algún puerto HDMI, en ambos televisores es realmente muy bueno. El Hisense cuenta con la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, mientras que el LG no sé exactamente cómo se llama la tecnología, pero el parámetro que se utiliza para intentar suavizar la imagen en caso de que así lo quieran es este conocido como TrueMotion. Obviamente si apagan estos dos parámetros en ambos televisores se va a notar mucho efecto conocido como judder o vibración, pero a algunos cinéfilos este aspecto les gusta más porque se evitan lo que se conoce como artefactos. Y en ambos televisores tienen la opción de decrecer el efecto judder de forma manual si así lo quieren. Y en el caso del LG tienen la opción además de decrecer la borrosidad en caso de que sea necesario. Y en general debo decir que si optan por un suavizado automático de imagen, quiero decir que el Hisense hace un trabajo un poco mejor mostrando menos artefactos, aunque el trabajo en el LG no me parece que sea terrible. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo imagen cine en ambos televisores con contenido en rango dinámico estándar, y lo que hay que decir simplemente es que el resultado es muy similar en ambos modelos. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, así de simple. Y que si quieren un contenido que se vea muy bien, la resolución debe ser por lo menos de 1080p, y si quieren que el contenido luzca en 4K, la resolución debe ser por lo menos de 1440p o por supuesto un 4K nativo, ya sea en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico. También me parece importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que decente, siendo un poco mejor en el caso del QNED 80, mostrando menos efecto de pantalla sucia. Pero por lo menos cabe resaltar que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar prácticamente desapercibido a la hora, por ejemplo, de ver deportes u otro tipo de contenido con más color. También quiero mencionar que el manejo de los reflejos en ambos televisores es decente, siendo un poco mejor en el caso del Hisense U7H, probablemente debido a que tiene una leve mayor cantidad de brillo. También deben percatarse que si bien los ángulos de visión en ambos televisores son buenos en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, debo decir que estos ángulos son un poco mejores en el caso del QNED 80, precisamente porque tiene panel IPS, aunque me parece que en el caso del Hisense U7H el trabajo no es malo. También quería mencionar el rendimiento en cuanto a sus sistemas de sonido, que si bien en teoría tienen la misma potencia, creo que el rendimiento es mejor en el caso del Hisense, probablemente debido a que es compatible con la tecnología Dolby Atmos, mientras que el QNED 80 no es compatible con esta tecnología de sonido. Aquí les voy a dejar una pequeña muestra para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar en la vida real.
En cuanto a las entradas, en la parte posterior el Hisense cuenta con un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 3.0 y en la parte posterior lateral tiene dos puertos de 3,5 milímetros, uno de ellos es para auriculares y el otro es para conectar un conversor de entradas compuestas. Tiene un puerto para el cable de la antena de aire, otro puerto USB pero en este caso es 3.0 y 4 puertos HDMI. El número 3 y el número 4 son HDMI 2.1. Mientras que el LG en la parte posterior baja tiene el puerto para el cable digital óptico, el puerto para el cable LAN para internet, el puerto para el cable de la antena de aire, un puerto USB 2.0 y en la parte posterior lateral tienen otro puerto USB 2.0 y 4 puertos HDMI. También el número 3 y el número 4 son HDMI 2.1. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de más o menos de 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores entra en un rango de temperatura normal, siendo un poco más alto en el caso del Hisense, probablemente debido a que tiene una más alta cantidad de brillo, pero sea como sea, ninguno de ellos van a llegar a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya para terminar, si me preguntan cuál televisor escogería yo, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo, sería una decisión muy difícil, pero probablemente me iría por el Hisense porque tiene un rendimiento por lo menos que es más decente en escenas oscuras, que es el aspecto más importante para mí. Y para algunas personas el hecho de que tenga mayor cantidad de brillo también es un aspecto demasiado importante. Y en este caso, con el dinero que me ahorraría, compraría una Android TV Box o algo que complemente las aplicaciones. Pero sí sería algo difícil porque me gusta mucho el sistema operativo de los LG. Pero siendo realistas, obviamente, estos no son los televisores únicos en el mundo, por lo cual yo siempre preferiría un televisor con panel VA. Pero si ustedes buscan uno barato con puertos HDMI 2.1, les toca escoger entre estas dos opciones, siendo el Hisense U7H mucho más factible y mejor aún si en sus países lo pueden conseguir con panel VA. Y listo, no sé ustedes qué opinan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.